El tema que os traigo hoy está relacionado con un libro que se popularizó mucho en los años 90, que luego ha tenido un par de secuelas más actuales, creo que una este mismo año. El libro se llama El Código Secreto de la Biblia. Fue un libro que publicó un periodista americano, estaba basado en unos trabajos de un matemático israelí que se dedicaba, digamos, a buscar mensajes proféticos que estaban encriptados en la Biblia. Hay mucho mito alrededor de este libro y del trabajo de este matemático. A poco que busquéis en el Google, vais a ver un montón de artículos que defienden los científicos del trabajo y otros tantísimos que lo desautorizan. Vais a ver montones de argumentaciones de muchos tipos, a favor, en contra. Nosotros no vamos a entrar ahí. Vamos a utilizar este tema un poco como excusa para jugar un poco con las matemáticas. Antes de entrar en el juego, pues voy a contar un poco de qué va el libro este para que nos pongamos en contexto. La Biblia, más concretamente la Torá es lo que sería el Pentateuco de la Biblia de los cristianos, de los católicos, evangélicos, testigos de Jehová, de cualquier religión cristiana. Los 5 primeros libros de la Biblia son el Pentateuco, para los judíos es la Torá. Como digo, la Torá está considerada por los judíos y por todas estas religiones basadas en el judaísmo como un texto sagrado. Está considerado como un texto sagrado. Si no escrito por el mismo Dios, pues sí inspirado por él. Los judíos han puesto mucho ahínco a lo largo de los años y defienden que el texto se ha mantenido inalterable. Si es verdad que ahí se han encontrado documentos históricos que hacen que esto falle un poco. Pero bueno, como he dicho, no vamos a entrar ahí. Vamos a quedarnos con que hay un texto que se considera sagrado y que algunos estudiosos de algunas religiones pues consideran que en este texto se esconde algo así como la clave de la vida. De hecho, se le conoce como el libro de la vida, donde está escrito todo lo que es, fue o será. El problema es que, claro, este texto está, digamos, estas claves están codificadas. Entonces, esto viene un poco a decirnos que si nosotros sabemos descifrar este código, pues tendríamos la información absoluta de todo, el conocimiento absoluto, el conocimiento, la información de todo el pasado, el presente, el futuro. Pues bien, este matemático, en cuyo trabajo se basa el libro, defiende haber descifrado el código. Os voy a contar un poco cómo dice haberlo hecho. El método que defiende es muy sencillo, se llama secuencia de letras equidistantes. Esto funciona así, vamos a imaginar, aquí tenemos como una sopa de letras. Él coge y pone todas las letras de la Torá en una sola fila, sin espacio ni nada. Y entonces forma como una sola palabra de 304.805 letras, que son la cantidad de letras que tiene la Torá actualmente. En hebreo, ¿eh? Esto es un ejemplo en letras latinas. Entonces, podemos formar una matriz, seguir. Bueno, estoy de derecha a izquierda porque el hebreo va de derecha a izquierda, pero en castellano sería de izquierda a derecha y seguimos aquí. Todo esto no tiene final. Es una letra, es una palabra sin espacio y sin nada de un montón de letras. Este método de secuencia de letras equidistantes lo que hace es buscar una palabra predefinida cuyas letras guardan entre sí también una distancia constante predefinida también. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra llena. Empezaríamos buscando distancia 1. Empezaríamos en la primera posición, distancia 1 es que las letras son consecutivas, buscaríamos hiena, como no está, nos pasaríamos a la siguiente posición. La buscaríamos, miraríamos a ver si es la palabra llena, como no está, tercera posición, etcétera. Recorremos toda la palabra, todas las letras. Como no la encontramos con distancia 1, entonces buscaríamos la palabra llena con distancia 2. Con distancia 2 significa que hay otra letra entre dos letras consecutivas de la palabra llena, entre la H y la I, entre la I y la E, etc. Es decir, miraríamos I, E, na, saltando una. Y así recorreríamos todas las posiciones, la de la V, la L, M, etc. Todas las posiciones, a ver si encontramos llena saltándonos una letra. Miraríamos distancia 3, distancia 4, etc. Así hasta que en distancia 16 llegamos a esta posición, encontramos H y 16 letras más adelante la I, 16 letras más adelante la E, 16 más la N, 16 más la A. Y en A entonces se dice que está en secuencia de letras equidistantes a distancia 16. Otro ejemplo sería aquí la palabra Azor, que están a distancia 14. 14 letras más adelante de la A está la Z, 14 letras más adelante de la Z está la O, etc. Entonces, esto es cómo funciona el método, ¿eh? Obviamente esto es una sopa de letras que me he descargado de animales para los críos, pues por tener un ejemplo de cómo funciona. Lo que este matemático dice, o el libro dice haber encontrado es un ejemplo como este.
Esto es una matriz que también podéis encontrar por ahí. Esto es en hebreo, una secuencia del hebreo, que sería una letra. No sé si seguirá por aquí y cortará más adelante, pero da igual. Y si os fijáis, aquí están señaladas unas letras de una palabra que son equidistantes. Estas también son equidistantes. Aquí parece que tenemos estos cuadrados que también son equidistantes, etcétera. Y si os dais cuenta, torres, gemelas, tirada al suelo, 2 veces, aeroplanos, están prediciendo el desastre de las Torres Gemelas de septiembre 2000 no sé qué, de Manhattan. Entonces, esto es lo que defiende encontrar, este tipo de profecías. Esto no es mentira, esto es perfectamente factible. Pero hay una pregunta a la que nos lleva todo esto. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una palabra de longitud, una longitud predefinida, 4, 5, 6, en un texto de unas 300.000 letras? O generalizando, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar una palabra de longitud n cualquiera en un texto de tamaño de n letras? Y esto es con lo que vamos a jugar hoy. Vamos a analizar el objetivo del juego. Hemos dicho que queríamos encontrar una palabra de tamaño n en un texto de tamaño n mayúscula. Aquí hay otra variable que entra en juego, que es la cantidad de letras que tiene nuestro alfabeto, la cantidad de símbolos distintos. Vamos a llamarlo L. L en castellano es 27. Entonces, si nosotros queremos encontrar, vamos a elegir una letra al azar del alfabeto castellano, del abecedario, pues la probabilidad de que sea la nuestra, pues 1 partido 27. Si vamos a elegir 2, como son sucesos independientes, pues 1 partido 27 por 1 partido 27. Y así se van multiplicando hasta el tamaño de la palabra, las n letras que tiene nuestra palabra. Esa es la probabilidad de encontrar una palabra elegida al azar, una palabra de tamaño n, en una secuencia de letras. Pero claro, como hemos visto antes, nosotros esto le íbamos a dar muchísimas oportunidades. No teníamos solo una oportunidad con una palabra elegida al azar. Es decir, que lo que hacíamos, vamos a poner un ejemplo para poder entendernos. N, vamos a suponer que tenemos un texto de tamaño 10 y vamos a buscar una palabra de tamaño 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos con una palabra de tamaño 2, hacíamos, pues busco a ver si está aquí, si no está aquí miro aquí, y si no aquí, 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 si no aquí. Con distancia 1, yo tenía 9 oportunidades de encontrar esa palabra. Pero no contento con esto, si no la encontraba con distancia 1, podía decir, voy a buscarla con distancia 2. Y con distancia 2 me iba saltando una y tenía esa opción, esa opción, esa opción, etcétera. Y tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oportunidades para encontrar la palabra. Y si no, con distancia 3. Distancia 3 era 1, 2, 3, termino aquí, 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 etcétera. 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades. En general, para una distancia cualquiera, yo tenía n menos d oportunidades de encontrar esa palabra de tamaño 2. Vamos a generalizar un poco, no sea que esto esté un poco alterado por ser el caso tan particular de tamaño 2. Vamos a ver qué pasaría si estuviéramos buscando una palabra de tamaño 3. Es decir, vamos a hacer el mismo ejemplo, n igual 10 y ahora n3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una palabra de tamaño 3, 1 y 2. En distancia 1, yo puedo terminar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 oportunidades. En distancia 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades. En distancia 3, pues tengo 1, 2, 3, 4. Es decir, que para una distancia d, las oportunidades que tengo son n menos d por n menos 1. n menos 1, es decir, vamos de 2 en 2, que es un tamaño menos, una unidad menos que el tamaño de la palabra que estamos buscando. Y ahora sí, todo este sumatorio, la suma con las distancias desde 1 hasta la casuística aquí, si la analizamos un poco más detenidamente, nos vamos moviendo hasta el tamaño del texto dividido una unidad menos que esto, pero la parte entera. Es decir, con 3 podríamos encontrar hasta 4, una palabra de distancia 4. La distancia 5 ya no tendríamos ninguna palabra. Sumamos todo esto, que sería n menos d por n menos 1. Digamos que estas son todas las oportunidades que le estamos dando a nuestro juego, el tamaño de la muestra, por así decirlo. Claro, pues nosotros la probabilidad de encontrar una palabra de tamaño n en un texto de tamaño n mayúscula, eso va a seguir una distribución binomial 1 partido L,
elevado a n, esa es nuestra probabilidad de éxito. Ya estamos generalizando este 27 del alfabeto castellano a un texto cualquiera, a un alfabeto cualquiera de tamaño L y con esta T. Entonces, vamos a hacer aquí un poco de desarrollo porque esta T se puede simplificar, la verdad es que se puede sumar y se queda un poco más elegante. Nosotros es un numérico que se calcula muy fácil. Y además lo que vamos a hacer ahora es programar esto. Entonces nos vamos a pasar a la pantalla del ordenador y vamos a jugar un poco con las probabilidades de esta binomial. Muy bien, pues ya estamos aquí en la pantalla del ordenador. Aquí he escrito unas líneas de código pues, para calcular las probabilidades de esto que estábamos hablando en la cartulina. La n mayúscula va a ser el tamaño del texto donde estamos buscando la palabra. La n minúscula va a ser el tamaño de la palabra y d la distancia que está predefinida entre las letras de la palabra. El código depende de tres variables, la L mayúscula que es el tamaño del alfabeto, en castellano es 27, en inglés creo que es 26, en hebreo es 22. La N mayúscula, como hemos dicho, que es el tamaño del texto donde vamos a buscar la palabra, que aquí hemos puesto 10.000, pero bueno, si queréis podemos empezar por 5.000, por ejemplo. Y N minúscula es el tamaño de la palabra que vamos a buscar. Vamos a buscar una palabra de tamaño 4. Esto nos está diciendo que en un texto de tamaño 5000, la probabilidad de que una palabra de tamaño 4 aparezca al menos una vez es de casi el 100%. Y la probabilidad de que aparezca 10 veces o más, pues ronda el 26% o así. Vamos a aumentar el tamaño del texto, vamos a poner 10.000 y vamos a calcular la probabilidad de una palabra de tamaño 4. Fijaros que ahora nos aparece que la probabilidad de que aparezca al menos una vez es del 100% y 10 veces o más también casi, 99,99, es decir, 100%. Vamos a poner ahora un alfabeto de 22 letras como el alfabeto hebreo y las probabilidades, fijaros cómo ahora nos aparecen dígitos cuando estamos buscando la probabilidad de que X sea 100 o más en un texto de tamaño 10.000 que es bastante pequeño. El hebreo, como estamos diciendo, tiene 300.000 letras. Fijaros que aquí la probabilidad de que aparezca 10 veces o más es del 100%. Vamos a aumentar ahora el tamaño de nuestra palabra, tamaño 5. Fijaros que ahora disminuyen las probabilidades al 91 y pico por ciento. Y si encima pasamos a las 27 letras del castellano, pues esto se disminuye al 58% o menos. Vamos a aumentar en la n, vamos a ponerle 50.000 letras. Ya tenemos un 100% para que aparezca al menos de una vez una palabra de tamaño 5 y también casi un 100% para 10 veces o más. Vamos a aumentar esto un poco, vamos a ponerle 100.000 para la probabilidad, un texto de tamaño 100.000 que sería la tercera parte de la Torá. Y vamos a buscar una palabra de tamaño 6. Vemos que una palabra de tamaño 6 aparece al menos una vez con un 92% de probabilidad. De que aparezca 10 veces o más es una probabilidad muy pequeñita, pero ahí aparece algún número. De que aparezca 7 veces, una palabra de tamaño 7, ya bajamos al 7%. De que aparezca al menos una vez, vamos a meterle 200.000, aumentamos al 27%. Y vamos a meternos en el hebreo, por ejemplo, con 22 ya vamos a un 73,7%. Ya habéis visto cómo varían las probabilidades dependiendo del tamaño de la L, la N y la N minúscula. Directamente proporcional a la N mayúscula e inversamente proporcional, es decir, cuanto mayor sea la L y la N minúscula, menor es la probabilidad de que el suceso ocurra. Bueno, con esto ya nos estamos haciendo una idea de que no es tan rarísimo encontrar una palabra de un tamaño predefinido en un texto y que la probabilidad es bastante grande dependiendo del tamaño del texto donde estemos buscando la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar un poco a buscar palabras en un texto cualquiera. Aquí he escrito unas líneas de código que nos leen un texto cualquiera, que nosotros le demos como entrada y nos busca una palabra. Entonces, yo aquí lo que he hecho ha sido que he seleccionado tres textos, un contrato de alquiler, lo tenemos aquí, este tiene unas 2.000 letras o así, a los indicados efectos, las partes convienen, etcétera, etcétera. Es decir, un texto cualquiera, unas 2.000 palabras. Un texto un poco más largo, el discurso que dio Salvador Allende cuando estaban bombardeando la moneda en el 73, este un poquillo más largo. Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes, que tiene unas 3.000 y pico letras. Y el tercer texto, ya por longitud, pues es el discurso que dio Fidel Castro a las Naciones Unidas en el 79. Este tiene unas 60.400 letras. Muy estimados señores, presidentes, distinguidos representantes de la comunidad, etcétera.
Entonces lo que yo he hecho con estos tres textos, pues quitar los espacios, quitar los signos de puntuación y colocarlos como si fuera una sola palabra. Como una sola palabra de las letras que lo compongan. Entonces vamos a buscar, vamos a ponerle en este código palabras al azar de distintos tamaños y los vamos a buscar en estos textos de distinta longitud a ver si encontramos distintas coincidencias. Vamos a empezar con el contrato, que es el de texto más corto, y vamos a buscar pues la palabra casa. Tenemos 8 coincidencias y aquí nos dice pues la distancia en la que aparece, la distancia 102 en la posición 20, etcétera. Vamos a buscar otra palabra, vamos a buscar por ejemplo pera, 9 coincidencias. Vamos a buscar vaca, todo esto de longitud 4. Mira, solo una coincidencia, solo una vez aparece la palabra vaca, de distancia 24. Vamos a aumentar un poco la tamaño, palabra coche, no aparece ninguna vez la palabra coche. Perro, de 5 letras, aparece una vez, con distancia 78. Panal, 0 coincidencias, no aparece ninguna. Vamos a cambiar el texto siguiente tamaño, vamos a poner aquí el discurso de Allende. Vamos a buscar, pues hemos buscado antes perro, que aparece una vez, con distancia 89. Vamos a buscar coche, que también lo hemos puesto antes, con tamaño 5, no hay coincidencias con la palabra coche. Vamos a aumentar al texto de tamaño más grande, vamos a poner el discurso de Castro y vamos a buscar la palabra coche. Mira, allá aparece con distancia 3029, 4400, fijaros que aparecen ahora mismo 4 o 5 coincidencias. Ahora ya como el texto es bastante más largo, este ordenador es personal no tiene ninguna potencia, es un ordenador de tu casa, pues va un poco lento. Entonces ahora los siguientes ejemplos los vamos a acelerar. Fijaros que está encontrando bastantes coincidencias. El discurso de Castro tiene 60.400 y estamos buscando una palabra de tamaño 5. Si es verdad que una palabra de tamaño 5 pues no es una palabra tan larga. Fijaros, 470 coincidencias con una palabra de tamaño 5. Vamos a buscar ahora una de tamaño 6, fabada. 2 coincidencias, ahora otra, gacela. 6 coincidencias, otra, vacuna. 4 coincidencias, vamos a aumentar a 7. Vamos a usar caballo. Fíjate, una coincidencia con distancia 4103. Vamos a usar otra, fábrica. 2 coincidencias y vamos a buscar otra de tamaño 7, ibérico, por ejemplo. Aquí no aparece nada. 0 coincidencias. Venga, la última ya del todo. Cacatú. 2, 4, 6, 7 letras. Buscamos 0 coincidencias. Muy bien. Pues nada, yo creo que con esto más o menos nos hacemos una idea de cómo las probabilidades. Si os dais cuenta, con tamaño 7 en un texto de 60.000, 0 coincidencias es lo que más hemos encontrado. La palabra fábrica aparece 2 veces. Pero esto es un poquillo tramposo porque si os dais cuenta está a distancia 1. Eso significa que el propio texto contiene la palabra fábrica como tal y por eso lo ha encontrado. La palabra caballo sí que nos apareció una vez con distancia 4103, es decir que esta sí apareció. Luego conforme hacemos más pequeño el tamaño de la palabra, gacela, fabada, perro, pues fíjate perro 470 veces, es decir que la probabilidad de que aparezca es muy grande. La probabilidad de que aparezca una palabra es muy grande, cuanto más grande es el tamaño del texto donde buscamos. Acordaros que el texto más grande con el que hemos trabajado son 60.000, que es la quinta parte de la Torá. Además estamos trabajando con un alfabeto de tamaño 27, que es el castellano, y la Torá tiene un alfabeto de tamaño 22, que es bastante más pequeño y la probabilidad aumenta bastante. Ahora lo que vamos a hacer es volver a la cartulina y vamos a discutir un poco sobre todo esto. Como habéis visto, la probabilidad juega en contra de este método de descodificación. Cuando un texto es suficientemente largo, la probabilidad de encontrar cualquier palabra es casi 1. Ahora bien, vamos a ser honestos y rigurosos. Eso tampoco se puede utilizar para descalificar la existencia de un código en la Torá. Quede claro que yo no lo creo, pero la razón no nos permite usar estos argumentos probabilísticos para negar la existencia. Para que un código exista, lo único que es necesario es que haya un emisor y un receptor. Por ejemplo, en la sopa de letras que hemos estado usando antes, en este barullo de letras, había un emisor que decía que aquí había nombres de animales y un receptor que éramos nosotros, que hemos encontrado pues Llena y hemos encontrado Azor.
Vamos a dar un paso más, vamos a reformular un poco la cuestión. Imaginaros que fuera cierto todo esto de que está todo escrito en la Torá. ¿Significa esto que es un mensaje, que es un mensaje sagrado, un texto sagrado, un mensaje de Dios? Vamos a centrarnos en el siguiente número. Tenemos aquí 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo continuamos infinitamente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Un número infinito. Este número se conoce como número de Champer-Known. Este número tiene dos propiedades muy relevantes para lo que vamos a contar aquí. Este número tiene infinitos decimales, es decir, el número nunca se acaba. Y además es un número normal. Un número normal es aquel cuyas cifras decimales tienen la misma probabilidad de aparecer. Es decir, los números con un solo dígito aparecen una de cada 10, los números con dos dígitos, 10, 11, 12 hasta 99, aparecen una de cada 100, con tres dígitos, el 100, el 101 hasta 999, aparece una de cada 1000, etc. Todos los dígitos tienen la misma probabilidad de aparecer. Ahora, vamos a hacer aquí un inciso y vamos a contar una cosa para el que no esté muy familiarizado con los sistemas de numeración. Una base de un sistema de numeración. Pensar que un sistema de numeración es como el cuentakilómetros de tu coche. Que esto pues lleva una serie de ruedas que van dando vueltas y una serie de dígitos. Esta rueda da vueltas del 0, 1, 2, 3 y cuando da la vuelta completa, entonces aquí aumenta un dígito, da otra vuelta, aumenta un dígito, de forma que cada vez que una rueda que está a la derecha da una vuelta, el siguiente consecutivo a la izquierda aumenta un dígito. Cuando esta rueda diera una vuelta completa, esta aumentaría un dígito. Cuando esta diera una vuelta completa, esta aumenta un dígito. Pues bien, el sistema de numeración nuestro es un sistema de numeración en base 10. Necesitamos 10 símbolos para representar eso, del 0 al 9. Por eso tu cuenta kilómetros va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando da la vuelta, entonces aquí aparece un 1 y este vuelve al 0 y vuelve a dar una vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando pasa al 0, aquí pasa el 2. Cuando este da una vuelta entera y ya lleva 99, entonces cuando este va a pasar al siguiente dígito, que es el 0, aquí aumenta 1 y pasaría del 99 al 100. 0, 0, 1. ¿Vale? Pues no necesariamente nosotros vamos a trabajar siempre en un sistema de numeración de base 10. Nosotros podemos trabajar en un sistema de numeración de base 2, 3, 4, 5. Un sistema de numeración de base 2 es muy común en informática. Se utilizan los símbolos 0, 1, representa una dicotomía, abierto, cerrado, sí, no, blanco, negro. Sexagesimal, que es base 60, así es como 60 segundos son un minuto y 60 minutos son una hora. Y bueno, hay muchos sistemas de numeración que son más o menos comunes y que tratamos con ellos sin darnos mucha cuenta. Bueno, ¿qué quiero que hagamos teniendo en cuenta esto? Vamos a pasar este número a un sistema de numeración de base 27. Acordaros que hemos dicho que el castellano tiene 27 letras. Y vamos a utilizar como símbolos de ese sistema de numeración las propias letras del alfabeto. Entonces, este número, ¿cómo lo construiríamos? Como 0, A, B, C, D, etcétera, hasta la Z. Después tendríamos el A, AB, AC, etcétera. Todos los de 2, como unas matrículas, como funcionan las matrículas de los coches. Después tendríamos AAB, etcétera. 3 letras, 4 letras. Esto no se acaba nunca, es infinito. Aquí vamos a poder encontrar con probabilidad 100%, con probabilidad 1, la palabra que nosotros digamos sea del tamaño que sea. Tamaño 5, 6, 7, incluso tamaño 300.000, como es la Torá. Y entonces la Torá la vamos a encontrar aquí escrita, obviamente en tamaño 22, porque no son la misma simbología, utilizando las letras del hebreo. Pero aquí podemos encontrar el Quijote, aquí puedes encontrar tu nombre, tus apellidos, tu fecha de nacimiento, cómo se llaman tus padres, cómo se llaman tus hijos, cómo se llamarían tu hijo, cómo se llamarán, en la fecha en que te vas a graduar. Aquí vas a encontrar todo, vas a encontrar cualquier libro que quieras. Todo está aquí escrito. Entonces, ¿es el número de Chamber-Known un número sagrado? ¿Un número mágico? ¿Un mensaje? Pues eso ya, cada uno como guste de pensar. Aquí ya está, todo esto os quería contar, todo este rollazo os quería meter.